la AFP generaron tanto lobby en su momento de que en algunos casos nunca se hubo una reforma al respecto. Después, cuando salió todo esto del estallido, tuvimos esto de los retiros de los 10% que fueron forzados por el Congreso. En este caso aquí tenemos a Pamela Giles, que prácticamente siempre dice retiro de 10%, que nos dejó con inflación. Entonces hay que ser responsable. Yo creo que la discusión ahora es que los políticos, la ciudadanía, se tome con calma cuáles van a ser los cambios constitucionales y sin lugar a dudas que en ningún caso va a ser refundacional. O sea, ya eso quedó descartado, así como quedó descartado el tema de la plurinacionalidad. Bien, les hago una pregunta. ¿Era obligatorio votar? ¿Ustedes votaron? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo fue el votar para el tema de la Constitución? ¿Cómo lo vivieron? Vamos de vuelta por orden, si quieren. Era obligatorio, por primera vez era obligatorio con inscripción automática. El voto solía ser obligatorio en Chile, pero uno se registraba para ser votante. Entonces, esta es la primera vez en Chile que tenemos a este nivel un voto que todo el mundo estaba inscrito y si tú no votabas, había una multa por no ir a votar, que es lo mismo que antes, pero ahora se le aplicaba a todo el mundo, no solo a los votantes registrados. Y eso es lo que resultó en que un 80% de la población que estaba, ¿cómo se llama?, registrada para votar, fuera. O sea, el tema de la multa no fue menor. Y también, eh, bueno, hay muchos factores, pero también el hecho de que esta constitución también se haya convertido en una suerte de plebiscito a la gestión del gobierno, debe haber levantado a mucha gente a votar. Por lo menos eso es como yo lo viví, que nosotros desde Libres tenemos una campaña por el rechazo y salimos bastante a la calle. Y entre eso salimos a sectores populares y hablamos mucho de la gente. Y yo veía por lo menos que muchos decían que querían rechazar porque rechazaban al gobierno de Boric. Y otros que decían que querían rechazar, una minoría, pero sí existente, que querían rechazar porque no querían siquiera ir a votar. Entonces, el hecho de que este voto haya sido obligatorio es exactamente la razón por la cual ganó el rechazo. Si no, probablemente hubiese sido una diferencia mucho más mínima, donde la discusión hubiese sido efectivamente el texto, pero el porcentaje de la votación que fue simplemente un rechazo al gobierno actual no es menor. Estamos hablando de por lo menos 3 millones de nuevos votantes que antes no existían, que ninguna encuesta fue capaz de predecir, ni la encuesta más optimista llegaba al 60%. Entonces el voto obligatorio, por eso mucha gente ahora está, pero zapateando con este voto obligatorio y quieren repetirlo para todas las elecciones, porque a fin de cuentas sí presenta un panorama real. Y yo creo que aquí ustedes, desde el otro lado de la cordillera, tuvieron un artículo que para mí fue el que mejor representó las opiniones, que fue el del Clarín, con respecto a por qué se dio como se dio la votación. Si quieren lo podemos comentar después. Bien, Hernán, ya sé que por orden irías vos, pero le voy a dar la palabra a Javier porque ahora en 6 minutos se tiene que ir. Así que para respetarle el tiempo que me pidió, Javier, más que bienvenido. Bueno, esta sería mi última intervención, así que gracias. Eh, yo discrepo un poco con Isidora. Sin duda que, bueno, Boric se puso en la espalda a la campaña del apruebo porque representaba su modelo, su visión de la coalición de gobierno que tiene, pero, o sea, estamos hablando de que la segunda vuelta para salir presidente con Kast, hubieron poco más de 8 millones de votantes, y aquí hubieron 13 millones de votantes, más de 13 millones de votantes. Entonces, castigar como que las personas fueron solamente a votar por eso, o primordialmente por eso, en rechazo, no lo comparto. Sin duda que se castigó a Boric, porque él al ser el personero, al ser la voz cantante que lideró este proceso, que yo creo que fue totalmente contraproducente, debió haberse mantenido bajo perfil, así tipo Bachelet, o sea, apoyo la apruebo, pero no llevarlo porque no era una persona que generara arrastre electoral. O sea, la verdad que la gente votó por Boric porque Kast era muy malo, era un candidato muy conservador, y votó por él, por eso. Pero resulta que en este caso estos candidatos que que tenían que convocar al centro, por eso salió Boric, se mostró un poco más moderado. Ahora Boric está un Boric de izquierda. Y resulta que los chilenos no votamos un Boric de izquierda. Yo voté por él, debo decirlo.
Y eso actualmente le está pesando demasiado. Esta constitución sin duda tenía una visión de izquierda. Eso sin quitar que sea buena o mala, pero esa era la visión y una visión que no la comparten los chilenos. El tema de la plurinacionalidad caló mucho, y no caló mucho porque hay un rechazo a los pueblos indígenas, sino que en este caso el texto les daba mucho poder, prácticamente eran un poder de Estado, podían vetar iniciativas de constitución, podían vetar iniciativas, en este caso había una amplia descentralización, pero había que consultarles a ellos si las iniciativas iban en sintonía con lo que ellos planteaban. Además tenían sistemas jurídicos propios, que nadie conocía su profundidad ni nada. Entonces, eso la verdad que generó mucho impacto, considerando que tenemos un 10-11% de población que son descendientes de pueblos indígenas. Entonces, dar esas facultades, que prácticamente un cambio constitucional no se pueda dar porque afecte su derecho, era excesivo. Y eso además sumado al tema del sistema político que cambiaba mucho, el tema de que había un relato de derechos, que hay derecho al ocio, derecho al deporte, derecho a la conexión digital. Y otros detalles, por ejemplo, lo que más se criticó, que la gente o sea, el enclave de la Constitución del 80 era cambiar los artículos que básicamente dan 2/3, que costaba, porque siempre había una fuerza que se oponía. Y en este caso, esta Constitución hizo 2/3 más consulta indígena en la propuesta, y además también existía una Corte Constitucional, que es el símil que tenemos actualmente en el Tribunal Constitucional. Entonces era prácticamente imposible cambiar la propuesta si se llegaba a aceptar. Así que yo creo que nos generó sintonía en gran parte, no nos representaba como una izquierda muy potente que salió en la convención, que fue la preponderante, y las otras fuerzas prácticamente estaban muy en la esquina. Eh, Ellos vieron su posición desde ahí, pero nunca consideraron que hay un plebiscito de salida y de que los chilenos no se iban a representar con eso. Y bueno, con esto me despido. Agradezco, la verdad que ha sido muy interesante. Me retiro en 2 minutos, espero escuchar un poquito más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por participar. Un placer tenerte. Hernán, ahora sí. Sí, bueno, yo quisiera agregar también que uno de los temas que se sacan a la palestra ahora es la vuelta en Chile del voto obligatorio. O sea, hay que partir de la base que el voto es un derecho, pero también es un deber, que es la contraparte de esta. Y en el plebiscito de salida de la propuesta constitucional quedó más que claro que la voz que votaba en aquellos plebiscitos que eran en el sistema actual, es decir, en un sistema voluntario, no quedaba reflejado verazmente la opinión de Chile, sino que quedaba solamente de aquellos pequeños grupos organizados que en base a una tendencia o en base a objetivos políticos predefinidos participan en estas elecciones y votan por sus diputados, senadores, alcaldes, etcétera, para en última instancia, en algunos casos, obtener beneficios particulares. Quisiera ser bastante enfático en esto porque quizás los argentinos o los extranjeros, por así decirlo, no manejen cifras exactas o datos duros, por así decirlo, en tanto que de las 356 comunas, perdón, de las 346 comunas que tiene nuestro país, el rechazo, atención, ganó en 338 del país. El apruebo solo ganó en 8 comunas a lo largo y ancho de todo Chile. Es decir, aparte de como bien coincidían en algunos puntos, tanto Isadora como Javier, si la participación fue muy contundente, participaron en todo el país, esta fue clara. No hubo ninguna duda, y tanto así que aquí tengo algunos datos para dar brevemente algunos. En la comuna en donde el rechazo más tuvo votación fue en un 95%, que fue la comuna de Colchane. Esta comuna ha destacado porque ha tenido diversos problemas con el tema de la inmigración y se veían bastante afectados también su alcalde, que es uno de los voceros, por así decirlo, de diversos temas en el norte Aymara, representante a un pueblo indígena nacional de nuestro país, como la mayoría también de los municipios en el norte de nuestro país que están por líderes de descendencia Aymara. Fue claro y enfático que su población votó en el rechazo porque estaban convencidos de que iba a ser perjudicial para el norte de nuestro país. Y para que tengan una contraparte, el apruebo en las
comunas que más sacó eh, un porcentaje favorable fueron en particular dos territorios insulares, bueno, uno que es la isla de Pascua y otro que es la isla de Juan Fernández, porque se les aseguraba en la propuesta de constitución que esto en su caso podrían ser territorios con mayores facultades que tienen hoy en día. Luego pasamos a comunas de Santiago, que la diferencia es mínima. Tanto así que para dar otro dato bastante interesante y creo que los chilenos aquí presentes lo vamos a entender bastante bien, incluso en la cuna del progresismo más fuerte de nuestro país, que es Ñuñoa, una ciudad que está en Santiago, en la región metropolitana, en Ñuñoa, que se conoce acá como Ñuñor, que es la cuna del progresismo nacional, el apruebo solamente ganó con el 50,41%. O sea, en Ñuñoa, que es el corazón del progresismo nacional, de la nueva izquierda, por así decirlo, estuvo peleado voto a voto, voto a voto. Es decir, hoy en día, las posiciones que se vociferaban y que por las cajas de resonancia que vienen a ser los medios de comunicación, para ir finalizando mi intervención, que son los medios de comunicación, que daban que los puntos que en general ahí populan y que se promulgan a diversas partes de nuestro país eran las que la ciudadanía estaba exigiendo que se llevaran a cabo, al parecer no están así. Y por eso yo coincido en el análisis que hizo Javier, en que quizás es importante detenernos un poco y escuchar y entender qué es lo que pasó aquí, qué fue realmente lo que está en aquel triunfo tan arrollador del rechazo. Bien, y para ir cerrando, la última pregunta que tengo para hacerles es, si bien se mencionó durante la charla y eso, concisamente, ¿cuáles fueron las razones por qué se rechazó tanto? ¿No? O sea, si bien lo mencionamos a lo largo de la charla y todo, me gustaría así mira, es esto, esto y esto. Es cosa de ver las encuestas. El punto de inflexión que tuvieron fue cuando la plurinacionalidad pasó el pleno. Es decir, cuando quedó como artículo de la Constitución y el primer artículo que Chile era un Estado plurinacional. Ahí es cuando empezó a ganar rechazo. O sea, no puede haber más evidencia que esa. Y también que en todos los lugares donde existe mayoritariamente población de pueblos originarios, el rechazo ganó, pero absolutamente por paliza. Que esto es la macrozona sur, donde se da la mayor cantidad de, ¿cómo se llama?, mapuche, y ahí simplemente arrasó, porque la solución a los problemas que tenemos hoy en día de violencia en la macrozona sur, simplemente a la gente que era mapuche y aquellos que viven en esa zona no les satisfacían. O sea, claramente la plurinacionalidad caló hondísimo. Y esto se da porque incluso las mismas encuestas demuestran que los pueblos originarios, a excepción de ciertas células, se sienten pueblos originarios, pero también se sienten chilenos. Entonces esto de la plurinacionalidad simplemente no pegó. No había manera de hacer calzar el hecho de que hubiesen naciones dentro de una misma nación o que hubiesen territorios autónomos dentro de una misma nación con respecto a las cuales eran las reales demandas del pueblo indígena. Y por ejemplo podemos ver al pueblo huilliche, que está un poco más al sur, al cual no solo no se incluyó en la Constitución, sino que tampoco se lo escuchó dentro de los plenos. Entonces, claramente no representaba lo que significaba las causas de los pueblos originarios. Entonces, la plurinacionalidad sí o sí fue un factor decisivo. Ahora, la gente que era un poco más estudiosa, o los que realmente se leyeron el texto, y aquí quería hacerle un comentario a Javier. No es que yo crea que el rechazo ganó porque fuera el rechazo a Boric, sino que hay un porcentaje de la población que efectivamente tomó esto como un plebiscito a su gobierno. Pero hay un porcentaje importante, que yo diría que por lo menos el 53% de la población, que rechazó el texto. Y dentro de esto fue el sistema político, los sistemas paralelos de justicia, y a fin de cuentas el tono que se sostenía debajo de toda la Constitución, que era la política identitaria. Mucho de esta neoizquierda marxista puso una firma con un mismo exacerbado, por ejemplo, con un socialismo exacerbado, que hacía mucha diferencia entre personas en vez de ser una visión unitaria de nación. Y eso, al ser como lo que, ¿cómo se diría?, la capa que cubría todo,
simplemente a una nación que efectivamente es centrista, al menos moderada, no fue capaz de transmitirle el hecho de que estos cambios refundacionales fueran efectivamente buenos para Chile. Así que, bottom line, plurinacionalidad y dentro de eso también las exacerbadas políticas identitarias que se vieron en el texto. Bien, Javier imagino que ya se retiró porque era el horario. Hernán, No, pero creo que está por ahí. Javier, ¿estás ahí? Creo que no. no, no, me parece que ya se Bueno, retiró. coincidiendo en parte con lo que dice, bueno, casi en su totalidad con lo que dice Isadora, quisiera verlo también desde otro prisma. Factores del rechazo hace muy poco, bueno, no muy poco, sino que es un par de días, un analista que precisamente es de centro izquierda, una centro izquierda más clásica en nuestro país, que era parte de la concertación, que es Pepe Out, que es un conocido analista político y eh, electorólogo, por así decirlo, en nuestro país, ya que siempre está pendiente de las elecciones y en base a ciertos análisis estadísticos, él entrega posibles resultados, posibles escenarios, y él en todos los escenarios, como bien señalaba Isidora, dentro de cuando se empezó a escribir el borrador en conocimiento de algunos conceptos que iban a estar claves, como la plurinacionalidad, por ejemplo, empezó a haber una tendencia clara y que no cambió hacia que el rechazo era ganador. Sin embargo, quisiera agregar también que nadie nunca pensó, o por lo menos las encuestas de opinión así lo informaban, que el rechazo iba a ganar con tal magnitud, que es bastante importante destacar ello. Pero si tú me preguntas cuáles son de los principales temas por qué el rechazo ganó por sobre el apruebo, es que el rechazo no escuchaba a la gente. El apruebo, la nueva izquierda, como señalaba Isadora, que estaba detrás de la prueba y arriba de la prueba, es decir, desde la mirada más estratégica que estaba elaborando dentro de la convención, la propuesta constituyente no escuchaba a la ciudadanía. La nueva izquierda, ñuñoína, por así decirlo, por darte un concepto más autóctono de acá, que dice defender y escuchar al pueblo, no lo escucha, no lo entiende y no lo conoce. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como bien señalaba anteriormente Javier Isadora, se estaban tocando temas dentro de la Constitución que para la sociedad chilena en su conjunto no eran temas de prioridad. Si bien es cierto, son temas importantes, no son aquellos temas que realmente tocan la agenda del chileno y chilena, que tiene que levantarse temprano, tiene que ir a trabajar y tiene que realizar su vida y espera llegar tranquilo a su casa, es decir, espera que en todo este ciclo cuenta con algunos servicios que son esenciales, es decir, transporte, seguridad, etcétera, 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 cosas esenciales y básicas que no estaban siendo atendidas, primero, en la política actual y segundo, no la estaban viendo reflejada en el borrador. Es decir, ahí tiene dos puntos importantes por los cuales yo creo que el rechazo arrolló. Es decir, una, no escuchaban a la ciudadanía. Dos, una nueva élite política y no quiero decir intelectual porque después de lo que pasó, creo que las ideas que ellos populaban y que ellos promulgaban quedaron absolutamente obsoletas y fracasadas total en nuestro país. Pero también quisiera agregar un punto 3 que no fue escuchada la voz real de la ciudadanía, que no es aquella voz de los movimientos sociales organizados, que si bien tengo entendido que en Argentina se llaman piquetes o piqueteros o algo así les dicen, sino que es aquella persona, trabajador, trabajadora, estudiante, jubilado, etcétera, que quiere realizar su vida de forma tranquila en un país en calma, seguro y que pueda desarrollar el proyecto de vida que se le dé la gana. Y creo que esos fueron los tres factores que lamentablemente no fueron escuchados por cierto sector o la mayoría de los sectores políticos en su conjunto y tuvo ese resultado que todos conocemos y que abre una nueva etapa política en nuestro país. Bien, me quedó clarísimo. No sé si quieren dar quieren hablar de algo en específico más, si quieren traer algo a colación. Por Yo mí, si no, quería ya estamos. absolutamente complementar lo que dijo Germán. Eso de que no escucharon a la ciudadanía se ve reflejado inmediatamente en el hecho que se hizo una consulta ciudadana, que se votó, hubo muchos votos en eso, no sé, 12.000 votos por la que fue
más amplia, que fue el Con mi plata no, que era que en la Constitución se incluyera que los fondos de pensiones no eran expropiables. Esa entre tantas otras. Y hubo muchas, ninguna de las 14 propuestas que pasaron, de las 14 más votadas, estuvo incluida en la Constitución. Entonces hay datos duros y reales de que no se escuchó a nadie más que a la Cámara de Eco que redactó la constituyente y redactó esta Constitución. Bien, perfecto, clarísimo. Hernán, ¿vos algo que quieras agregar? Creo que esta fue esto fue el inicio de un nuevo ciclo político en nuestro país. Me atrevería a decir, y me hago cargo de mis palabras, quizá Isadora le gustaría también complementar, pero creo que la transición en nuestro país terminó con el término y con el plebiscito de salida y se dio inicio a un nuevo ciclo político en Chile. Un nuevo ciclo político en el cual se entiende que el chileno es moderado, que el chileno quiere cambios, pero cambios en paz, en libertad y en seguridad, y que también el proyecto que tenemos como país es que todos nos entendemos como chilenas y chilenos, independiente en el territorio o en la parte de nuestro país en cual nos encontramos, pero que el objetivo es el mismo. El objetivo es desarrollarnos, crecer lo que haya que crecer y desarrollarnos lo que haya que desarrollarnos para ser un mejor país en donde todos y todos estemos dentro y que no se nos separe por pertenecer a cierta etnia, a cierta región o a nada. Que todos seamos iguales ante la ley y que en el momento de que se genere un proyecto de desarrollo nacional, todos vamos a estar dentro. Y creo que eso es otro de los motivos, si me permite agregar el cuarto, por cuál es el rechazo fue ganador y que si llegaran a replicar los políticos que no están nuevamente escuchando a la ciudadanía a intentar realizar otro proyecto político de similares características, me atrevería a decir, quizás sin miedo a equivocarme, en que nuevamente ganaría el rechazo porque se cumpliría la misma base que estuvo viciada desde un comienzo en este proceso constituyente. Quisiera agradecer a todas las personas que estuvieron participando con nosotros de forma oyente y a cada uno de los miembros del panel y al Club de la Libertad por organizar este tan interesante conversatorio. Bueno, chicos, la verdad, un placer ha sido para mí escucharlos. Les agradezco por haber participado. Obviamente se le agradece al club por permitirnos hacer estos episodios que hacemos todas las semanas. Fue un placer verdaderamente debatir de estas cuestiones que nos atañen. Y nada, los espero la próxima semana. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Y estamos al habla, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Saludos gracias por la a todos. invitación. A todos los que estaban escuchando. Saludos. Nos vemos.